Hola amigos, bienvenidos a su programa 18 minutos. Hoy tenemos un gran invitado. Ya van a empezar los tiempos políticos. Van a ver, les va a encantar. Pero antes me presento, soy Francisco Rodríguez Aguirre, presidente de Smart Speakers, el principal buró de conferencistas de Latinoamérica. Me acompaña Gerardo Malagón, mi gran amigo. Muchas gracias, Pancho. Muchas gracias, amigos. Como saben, mi nombre es Gerardo Malagón. Soy presidente de MPI México Chapter y estamos en un programa más de 18 minutos de Smart Speakers, Mundo Ejecutivo y, por supuesto, MPI México Chapter. Tenemos un gran invitado. Por favor, Pancho, háblanos de nuestro invitado. Él es Lorenzo Córdoba. Hola. Él es exconsejero presidente del INE y durante su gestión del 2014 al 2023 fueron 331 elecciones que organizaron en el INE y afortunadamente y gracias a la buena labor que hicieron, todas bajo un contexto de paz. Así es. Bienvenido, Lorenzo. Francisco, Gerardo, un verdadero placer estar con ustedes en 18 minutos. El gusto es nuestro, de Gracias. verdad. Qué gusto que hayas podido venir con nosotros. Cuéntanos, a partir de tu perspectiva, cómo está el sistema democrático a nivel mundial. Mira, la democracia no está gozando un buen momento en ningún país del mundo. Hace 20 años prácticamente hubo una oleada de optimismo, de celebración, porque esta forma de gobierno se había expandido como nunca antes en prácticamente todas las regiones del planeta. Y 20 años después, pues la democracia está padeciendo, digámoslo así, y sufriendo una serie de desafíos comunes en esta ocasión a todos los países. Antes era frecuente hablar de cuáles eran los desafíos de la democracia en América Latina, que eran bien distintos a los que ocurrían en las regiones del norte del mundo que vieron hacer esta forma de gobierno hace muchísimo tiempo. Hoy los problemas son comunes y deberían preocuparnos a todos. Episodios como la toma del Capitolio en enero de 2021 en el país que vio nacer a la democracia moderna. Sí, ¿cuándo nos íbamos a imaginar eso? Pues sí, o lo que ha pasado en Brasil, o lo que está pasando en el corazón de Europa, en Hungría y en Polonia, es decir, Claro. Democracias que están cediendo el terreno frente a expresiones autoritarias, pues habla de que la democracia hoy, digamos, se enfrenta a una serie de desafíos graves. Desafíos como la desigualdad y la pobreza, que genera un gran malestar entre amplias franjas de la población, como el tema de la desinformación, que con las redes sociales se ha potenciado y se ha convertido en un auténtico problema para todas y todos, o la polarización que está cundiendo en muchos países del mundo, el nuestro incluido, por no hablar de esa descalificación desde el poder respecto a los órganos de control. Para decirlo en un ejemplo claro y muy presente, lo que está pasando con la Suprema Corte de Justicia no es un fenómeno, esa descalificación desde el poder, no es un fenómeno aislado. Entonces la democracia hoy está viviendo momentos de mucha tensión, de desafíos globales, y pues nuestro país, por supuesto, está inserto en ese contexto mundial, ¿no? ¿Cómo se ha venido consolidando y desarrollando el sistema democrático mexicano? Bueno, de manera especialmente centrada en lo electoral. Hay quien dice que la democracia no se restringe solamente a elecciones libres y auténticas, lo cual es cierto. Hay muchos otros ámbitos de los que depende el funcionamiento de la democracia, como por ejemplo que los derechos humanos sean respetados, que los mecanismos de control del poder como la división de poderes o la existencia de tribunales constitucionales efectivamente goce de buena salud, o simple y sencillamente pues que el fenómeno de la justicia social efectivamente ocurra. En una sociedad desigual es fácil que la democracia, digamos, tropiece o eventualmente incluso involucione. Pero en su dimensión estrictamente electoral, que es una dimensión sine qua non, es decir, sin elecciones libres y auténticas, tú puedes tener todo lo demás, pero no hay democracia. Sí, claro. La verdad ha sido una apuesta histórica y probablemente es el tema en el que mejor hayamos hecho la tarea los mexicanos en los últimos 30 años. En México no tuvimos una construcción de la democracia como los españoles o los chilenos, que pasaron de un momento, digámoslo así, de quiebre. La muerte del dictador, los pactos de la Moncloa, la nueva constitución, o el plebiscito del no en Chile, que permitió pasar de la noche a la mañana, en muy breve tiempo, de una dictadura a un sistema democrático. Acá nuestra construcción democrática fue mucho más lenta, gradual, paulatina, se articuló a partir de muchas reformas electorales, pero el cambio, si uno ve de dónde venimos y dónde estamos, es profundo a pesar de esta gradualidad. Sí, nos echamos 30 años, pero hace 30 años México era un país monocolor, un país en el que la alternancia era prácticamente un fenómeno desconocido. Hoy, en cambio, es parte de la normalidad democrática y esa es la mejor prueba de que en México hoy el voto sirve para definir quién nos gobierna y quién nos representa, pero también para premiar o castigar buenas o malas gestiones de gobierno. Es decir, las elecciones son democráticas y eso es algo que tenemos que preservar y aquilatar, digamos, ¿no? Muy interesante, Lorenzo, muchas gracias. Oye, ¿qué tiene de positivo nuestro sistema democrático?
Bueno, insisto, sobre todo el hecho de que en México ya no es el poder quien decide quién nos gobierna, sino que son las y los ciudadanos con su voto. Y esto lo podemos ver porque en estas 131 elecciones, en este periodo, como bien decías al arranque, Francisco, de 9 años, que es un periodo inédito de estabilidad y política, gobernabilidad democrática y paz pública, nunca antes habíamos tenido un periodo tan largo. Sí. Que es breve si se piensa, son Sí, solo claro, 9 años, claro, pero bueno, nunca habíamos sí, tenido sí. 9 años sin broncas Sí, postelectorales. Bueno, pues todo esto nos refleja o nos ha arrojado el periodo de alternancia más grande de nuestra historia. No solamente es un periodo de paz pública inédito, sino también un periodo en el que la posibilidad de que el partido que ganó una elección vuelva a ganar la siguiente, es decir, repita en el cargo, es de apenas una de cada 3 probabilidades. El índice de alternancia ronda el 62-63%, lo cual habla de que en México el voto sirve y que los ciudadanos cada vez más asumimos el voto como un mecanismo para premiar o castigar las gestiones públicas. Claro. Y eso habla de que efectivamente pues, es un valor que hay que aquilatar y es una práctica que nos conviene ir madurando, ¿no? Una ciudadanía cada vez más asentada, más empoderada, que es lo que define a un sistema democrático frente a los autoritarismos, ¿no? Claro. ¿Y qué riesgos tiene el sistema democrático mexicano? Bueno, además de estos riesgos globales que ya te mencionaba, México sigue siendo un país con una enorme pobreza, sigue creciendo la pobreza y la desigualdad. Además tenemos un tema histórico de corrupción que no se ha logrado resolver, la impunidad y la violencia. Son problemas que no van a depender de la democracia para resolverse, dependen buenas políticas públicas, pero mientras no se resuelvan, esto va a generar un malestar cada vez más amplio entre franjas de la población que se va a desencantar, como ya está ocurriendo en muchos lados, de la democracia misma. Así que yo digo que tienes esa cuestión que es sustantiva, pero también y tenemos el tema de la polarización, que en México además está particularmente agravado por la intolerancia. Es decir, al de enfrente ya no lo ves como un adversario legitimado para competir, sino como un enemigo al que hay que combatir. Y en el caso de México, además, esto se ha visto particularmente potenciado, estos riesgos para la democracia, por el hecho de que quien más se ha beneficiado de la existencia de reglas democráticas y que le han permitido llegar al poder, hoy son los que con mayor vehemencia están atacando a las instituciones democráticas. Es decir, es paradójico. Hoy el partido gobernante, el actual partido gobernante, es el que más se ha beneficiado de la existencia de elecciones justas, de una autoridad imparcial y autónoma del poder. Sí. Y paradójicamente, dado que es una autoridad autónoma que no se ha subordinado, es digámoslo así, el objeto de las mayores descalificaciones que tengamos memoria en tiempos recientes. Y estas descalificaciones, este acoso en contra de las autoridades electorales, y ahora vemos también, no solo, también contra la Corte, que es un órgano de control, se traducen en eso, la descalificación pública, la denostación pública desde el poder, el acoso a los titulares que se traduce en amenazas abiertas o veladas, o bien incluso en el uso del brazo penal para poder amedrentar a esos titulares, los recortes presupuestarios, los amagos de reformas para controlar los órganos, el famoso plan A y el plan B. Parece que, bueno, el plan A no pasó, el plan B parece que va a fracasar, pero ahí está como el presidente de la Corte en su batalla el presidente de la República en su batalla contra la Corte, ahora está amenazando con una reforma a la Constitución para que los ministros sean electos. Y finalmente el último punto es el del control, la captura de los órganos. Creo que en estos 5 ejes se puede resumir, digámoslo así, cómo el riesgo fundamental para la preservación de la democracia viene de un poder cada vez más con signos autoritarios que no está dispuesto, que digamos que defendió las reglas mientras era oposición, pero ahora que llegó al poder las reglas de control del poder ya no le gustan. Creo que por ahí está el principal problema que enfrenta la democracia mexicana, Paco. Gracias. Muchas gracias, Lorenzo. Oye, y hablando un poquito más de este famoso plan B, ¿tú le ves futuro? ¿Crees que pueda prosperar o qué opinas de? Mira, en el momento en que estamos hablando, el plan B pues está prácticamente condenado a su muerte jurídica, déjame decirlo de esta manera. Okay. El plan B fue, dado que el plan A era una reforma constitucional que no tuvo los votos y por lo tanto no pasó, el plan B es una reforma legal
que de todos modos, aunque no se modifica la Constitución, sí desmantela prácticamente al INE, a sus capacidades operativas y cambia radicalmente las reglas del juego democrático, sobre todo lo que tiene que ver en la competencia electoral con condiciones de equidad en la misma. Correcto. Ahora, fue un plan muy precipitado que la Corte nos dijo ya fue procesado de manera indebida, violando las reglas de procedimiento en la Cámara de Diputados de entrada, en el Congreso en general. Esto que provocó que la Corte declarara inconstitucional la primera parte de este Plan B. El Plan B implicó la reforma a 6 leyes. 2 fueron publicadas el 27 de diciembre, las otras 4 el 4 de marzo. Por eso se impugnaron en 2 momentos distintos. Lo que la Corte acaba de tirar fue las primeras 2 leyes declarándolas inconstitucional porque se violó el procedimiento. ¿Qué es lo que va a venir en las próximas semanas? Pues que muy probablemente la Corte mantenga su criterio y tire las otras 4 leyes, que si bien se publicaron meses después, sí fueron aprobadas en un primer momento en el mismo proceso legislativo que ya dijo la Corte estuvo viciado en su origen. Así que lo más probable es que en las próximas semanas la Corte, congruentemente con su decisión previa, pues decida que el Plan B no prospera y por lo tanto jurídicamente muere, desaparece. Con lo cual, dado que estamos ya a unos meses, a 3 meses escasos de que arranque el proceso electoral de 2024, donde se va a renovar la presidencia, el Congreso en su totalidad, 9 gubernaturas, en fin, va a ser la elección más grande de la historia, tengamos que ir con las reglas previas, con las que nos han permitido organizar hasta ahora 331 elecciones con altísima calidad democrática, lo cual, en términos generales, frente a los riesgos que implicaba unas nuevas reglas que alteraban todo el contexto y el juego democrático como lo conocíamos, pues puede ser que no sea una mala noticia, sino todo lo contrario. Oye, y hablando entonces, jurídicamente hablando, la tercera y cuarta regla o ley que están no puede pasar. No, estas 4 leyes posteriores ya es lo más probable. Tendría que ocurrir algo muy raro, que los ministros se deshicieran en el curso de un par de semanas. Y si algo demostrado esta Corte es congruencia con sus criterios. La primera parte del Plan B fue desechada con 9 de los votos de los 11 ministros. Pues lo más probable es que lo mismo se reitere en esta segunda parte en los próximos días, ¿no? Interesante. ¿Cómo quedó el INE con sus nuevos consejeros? Bueno, mira, la renovación del INE no fue una renovación total, Francisco. Fue una renovación parcial. El INE está integrado por 11 consejeros y consejeras, uno de ellos es el presidente, en este caso presidenta, y lo que se renovó fueron 4 de los 11 cargos, incluyendo justamente la presidencia, que me tocó dejar a mí en abril pasado. Sí. Mira, lamentablemente estas designaciones no fueron el producto de un consenso político como había venido ocurriendo hasta ahora entre los distintos partidos, sino se dejó al azar. Pero es importante señalar lo siguiente, mira, 7 de los 11 consejeros vienen de atrás, han hecho elecciones, han defendido al INE y esas son buenas noticias porque se va a continuar en la mayoría del Consejo esa actitud, estoy seguro. Y de las 4 consejerías que llegaron, mira, todos son profesionales, conocen la materia, han estado involucrados en los temas electorales y como me gusta a mí decir, creo que hay que darles como sociedad un voto de confianza que es bien distinto a darles un voto en blanco, un cheque en blanco. Sí, claro. Cheques en blanco nunca hay que dárselos a los funcionarios públicos, como no nos los dieron a nosotros. ¿Y qué les toca a la sociedad? Bueno, vigilar la actuación de esos funcionarios y cuando vean que es una actuación que no es congruente con los principios de la función electoral, que no defiende la autonomía ni es una actitud independiente, sino sesgada hacia alguna fuerza política o hacia algún gobierno, pues elevar la voz. A los funcionarios públicos hay que generarles contextos de exigencia. Yo no estoy pidiendo para los nuevos consejeros algo de lo que no se haya pasado con nosotros. A nosotros nos exigieron, nos vigilaron, nos criticaron. Eso se vale en democracia y es una manera de ayudar al órgano. ¿Por qué? Porque estoy seguro que desde el poder van a presionar al INE. Siempre ha ocurrido. Y no hablo de este poder, también del que se fue. Eso es parte de la naturaleza misma del poder. Tratar de sacar el mayor provecho posible. El problema no es que haya presiones. El problema es que el INE se doble frente a las presiones. Y la mejor manera de ayudar a que no se doblen es que se sepan también presionados desde la sociedad que va a estar observándolos críticamente respecto de las decisiones en aras de fortalecer al propio INE, ¿no? Wow, súper interesante, muchas gracias. Oye, ¿cómo ves el sistema de los partidos en México? ¿Cómo están? Mira, el sistema de partidos en todo el mundo está viviendo un mal momento.
Okay. En el mundo en general, y México no es la excepción, al contrario, te diría que es un buen ejemplo, hay una especie de crisis de credibilidad de los partidos. Totalmente. Un alejamiento de las cúpulas partidistas de su militancia e incluso de la ciudadanía. Bueno, y eso debería preocuparnos, porque un sistema de partidos débil, poco confiable de parte de la ciudadanía, habla de una democracia débil. Y esto pues tendríamos que remontarlo. Claro, se han ganado a pulso ese descrédito, ¿eh? O sea, no estoy diciendo que es que sociedad desconfiada. No, los otros han hecho y han hecho mucho. Somos muy pedinchones. Se lo han ganado a pulso. No, se lo han ganado a pulso de aquel lado. Claro. Dicho eso, yo creo que, sin embargo, hay que reconocer que a nadie le convienen partidos débiles y a los partidos como al INE, como a las autoridades, hay que exigirles. Hay que exigirles mayor cercanía, hay que exigirles mayor claridad en sus planteamientos ideológicos, porque hoy tenemos partidos pues, muy pragmáticos, ¿no? Que se juntan unos con otros sin importar, digamos, su ideología y su historia. En fin, creo que todo esto hay que irlo exigiendo, pero sí necesitamos fortalecer a los partidos porque a nadie le conviene a largo plazo partidos débiles. Donde hay partidos débiles, aumenta el peso de los liderazgos. Y creo que en un país caudillista, a los líderes que siempre son necesarios, hay que verlos también con una cierta distancia. Y la mejor manera para acotar el peso de las personas es incrementar el peso de las instituciones. Y los partidos son instituciones fundamentales para la democracia. Claro. Lorenzo, ¿cuáles fueron los momentos más difíciles de tu presidencia? Mira, yo creo, desafíos hubo muchos. Enfrentamos intentos de boicot de las elecciones en 2015, muchas presiones y una polarización muy grande en las elecciones de 2018. Hacer elecciones en tiempos de pandemia fue muy complicado porque hacer las elecciones significa hacer exactamente lo contrario que los protocolos sanitarios recomiendan. Sí, pues la sana distancia en una casilla es un poco complicado de instrumentarla. Y finalmente yo creo que lo más complicado, sin embargo, el desafío más complicado fue tratar de lidiar con un poder que no solamente, digámoslo así, buscaba beneficios para ellos, que es normal, sino que utilizó todo el aparato del Estado para desprestigiar una institución que es de todas y todos, y que acosó incluso a quienes integrábamos el órgano. Probablemente esto fue lo más complicado, aunque anécdotas podría haber muchísimas, no bastarían 18 minutos para contarlas, pero por ejemplo, y esto lo digo como una autocrítica, una de las cosas en las que yo me equivoqué fue pensar que en México, o no asumir que en México el espionaje político era algo que ocurría, que ocurre y que va a seguir lamentablemente ocurriendo sin costos. Yo fui objeto de una llamada, de una intervención telefónica muy desafortunado en mis comentarios, pero bueno, al final del día fui objeto de un ilícito. Y te diría que la otra gran cosa fue aprender, del peor modo, que los actores políticos en México tienen muy poco compromiso democrático. Es decir, lucran todo lo que pueden, pero tienen muy poca vocación y respeto a las reglas de la democracia. Pero para eso está el árbitro, dicen, ¿no? Y entonces tener que sacar tarjetas a diestra y siniestra, pues probablemente también fue una de las cosas más complicadas. Si alguien me pregunta, ¿y es fácil ser presidente del INE? La respuesta es clara y contundente. No, aunque es algo muy satisfactorio, porque finalmente estás desde ahí construyendo democracia, ¿no? A ver. Oye, una última pregunta, pues se nos acaba el tiempo. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos para tener un México más democrático? Yo creo que lo que se está haciendo, mira, es lo que ha pasado en los últimos meses. La gente saliendo a la calle, ya no para protestar en contra de una política pública como ocurre en Francia ahora que se están aumentando la edad para pensiones, o protestar para defender alguna causa como, por ejemplo, protestar contra la violencia política o la violencia contra las mujeres, sino protestar para defender una institución, como ocurrió con el INE y como hoy está ocurriendo con la Corte. Me parece que es justamente lo que hay que hacer. A mí me gusta decir esto. La democracia no nos cayó del cielo. Es una conquista de cuyos autores fuimos los ciudadanos. Se conquistó desde abajo, se le arrebató al poder el ejercicio de los derechos. Y así como la democracia es una construcción colectiva, no se le debe a un solo hombre, a una sola fuerza política, a una sola ideología, sino es una obra de todas y todos, su defensa también es una responsabilidad de todas y todos. Porque si no defendemos la democracia, que nos ha costado tanto construir, al final del día podemos perderla y en ese sentido terminaremos por ser cómplices de haber perdido la democracia. Claro. Pero afortunadamente yo veo una sociedad que ha despertado, una sociedad empoderada cada vez más. Ojalá y esto no sea algo esporádico, sino algo que permanezca, porque si eso pasa y tenemos instituciones fuertes, creo que nuestra democracia tendrá todavía mucha cuerda, o como se dice, gasolina para mucho rato.
Pues muchísimas gracias, Lorenzo. Gracias, Muy Francisco, un interesante verdadero todos tus privilegio. conceptos. Gracias. Y pues amigos de 18 minutos, gracias por acompañarnos. A nombre de Mundo Ejecutivo, MPI y Smart Speakers, nos vemos hasta la próxima. Gracias, Lorenzo. Gracias a todos. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.